Muy bien, vamos a ver el siguiente tema, que son las medidas de forma. Entre ellas vamos a ver el cálculo de sesgo o asimetría y apuntamiento o kurtosis. Empezaremos con una breve teoría. Medidas de asimetría, deformación o sesgo. ¿Qué es esto? Esta medida nos permite identificar si los datos se distribuyen de forma uniforme alrededor del punto central, o sea, de la medida aritmética. La asimetría o sesgo presenta tres estados diferentes, cada uno de los cuales define la forma como están distribuidos los datos respecto al eje de simetría. Vamos a ver la gráfica, cómo se presenta, y aquí vemos las tres formas, ¿sí? Dice que aquí tenemos el eje de simetría. Cuando la curva de asimetría es negativa con respecto al eje de simetría, este es el sesgo es la puntita esta. Se conoce como asimetría negativa cuando la mayor cantidad de datos se aglomeran en los valores menores que la media. En la curva simétrica, la curva es simétrica cuando se distribuye aproximadamente la misma cantidad de valores en ambos lados. Aquí lo vemos, es una curva pues igual en las dos partes. Y la positiva, se dice que la simetría es positiva cuando la mayoría de los datos se encuentran por encima del valor de la media aritmética, ¿sí? Esa, todos, la media aritmética es menor, todos son mayores. Entonces esas tres formas son las que vamos a encontrar en nuestras diferentes gráficas que realicemos, ¿ok? Entonces no necesariamente tiene que ser de una manera igualita la gráfica, puede tener cierta variación, pero el sesgo es lo que nos interesa. Vamos a ver las fórmulas para calcular el grado de asimetría o deformación. La más utilizada son las de Pearson, y vamos a usar esta, ¿ok? Dice asimetría es igual a 3 por la diferencia de la media menos la mediana entre la desviación estándar. La voy a poner otra vez, ¿ok? Y aquí la vemos, ¿sí? ¿Cómo vamos a nosotros a calcularla? Vamos a ver las gráficas que nos pueden dar. Ya vimos una anterior, pero ahorita en base a la fórmula vamos a observar qué resultados. Dice, de acuerdo con el resultado encontrado al aplicar cualquiera de las fórmulas vistas, la distribución puede clasificarse como simétrica o en forma de campana. Si la simetría o AS es igual a 0, o sea, si te da 0, quiere decir que tu gráfica va a ser en forma de campana o es simétrica. Si la simetría aquí es mayor a 0, la simetría dice va a ser o sesgada a la derecha, va a ser un sesgo positivo, es mayor a 0. Si la simetría, ¿sí?, es menor a 0, es asimétrica negativa, ¿sí? Entonces esas son las los tres tipos de gráfica que nos pueden dar, y aquí vemos que es el sesgo, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver aquí los diferentes sesgos, el sesgo hacia la derecha y el sesgo hacia la izquierda. Entonces esas tres tipos de gráficas son las que nos van a dar de acuerdo al resultado que nosotros obtengamos de los datos que nos den. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ver a continuación un ejemplo. Vamos a hacer un cálculo, ¿sí? El siguiente, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo, el ejemplo 1. Esta tabla probablemente ya la hayamos visto. A continuación se muestra la tabla donde se muestra el tiempo que invierten administradores para realizar una auditoría.
Y vemos la tabla, el tiempo invertido, las frecuencias en cuanto al tiempo, ¿verdad? Que realizan la auditoría. Hay uno que tarda hasta de 29 a 34 horas. Hay 12 que lo hacen a la mitad de tiempo. Bueno, vamos a ver cómo se muestra nuestra gráfica después de hacer los cálculos. Bueno, ¿qué tenemos que calcular? Determine el grado de asimetría o sesgo. ¿Qué tipo de asimetría o sesgo presenta? Bueno, ahí vamos a ver el resultado, ¿sí? Si es sesgo a la derecha o a la izquierda, positiva o negativa. Y obviamente vamos a poner la figura, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer en ese momento. Vamos a ver el ejemplo, perdón, la solución. Para calcular el grado de asimetría utilizaremos la fórmula de Pearson. Aquí está, ya la había mencionado anteriormente. ¿Qué significa? Y aquí ya se los traduzco. Dice, asimetría es 3 veces la diferencia de la media menos la mediana entre la desviación estándar, ¿ok? O la diferencia entre la media y la mediana, entre dividido con la desviación estándar. Son datos que ya debemos tener calculados, y si no nos los dan, tenemos que calcularlo. Tenemos que calcular la media. Si no la tengo que calcular la mediana y la desviación estándar. Esos 3 elementos son los que nos van a permitir calcular el grado de asimetría o deformación de nuestra tabla de datos. Vamos a hacerlo todo. Vamos a calcular todo el problema. Bueno, primero voy a calcular la media. Es un repaso, que este tema ya lo habíamos visto anteriormente. Calculamos la media con la fórmula, la sumatoria de x por f entre n, ¿no? Entonces aquí ya llevamos a cabo las operaciones en cada uno. Obviamente tenemos que sacar la marca de clase y vamos a multiplicar la la marca de clase por la frecuencia. La sumatoria nos da 550 entre 30 y tenemos que la media es 18.3. Estaría ubicado aquí en ese intervalo, entre 17 y 21. Muy bien. Ya teniendo la media, procedemos a calcular la mediana. La mediana, obviamente, de la misma tabla, vamos a calcular el límite inferior, la frecuencia, ¿sí? Aquí está la fórmula que nos piden, ¿verdad? Es frecuencia entre 2 menos la frecuencia, ¿sí?, de las frecuencias anteriores entre la frecuencia mediana, ¿no? De la mediana. Entonces ya aquí tengo los datos, como lo obtengo, ¿sí? Y la amplitud, que es 4. Teniendo estos datos, voy a sustituir, a llevar a cabo mis operaciones. Ya sustituyo, límite inferior es 13, f entre 2, las frecuencias entre 2, nos da 15, menos las frecuencias anteriores, que es 3, entre 12, por la amplitud, que es 4, ¿sí? Ese tema ya lo vimos, así que nada más es repasar. Seguimos, calculamos, llevamos a cabo la operación. 15 menos 3 te da 12, entre 12 te da 1, por 4 más 3 es 17. Quiere decir que la mediana me da 17. Ya tengo dos datos calculados. Procedemos a calcular la desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar recuerden que es la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí llevamos a cabo todo el cálculo de la desviación estándar. No lo voy a explicar paso por paso porque eso ya lo vimos. Nos da 770.67. Y aquí tenemos la fórmula, que es la raíz cuadrada de la diferencia
de x menos la media al cuadrado entre 2. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos que nos da 770 entre 30 y el resultado da 5.06. Entonces tenemos aquí ya los tres datos calculados. Vamos a proceder ahora a calcular la simetría. Bueno, vamos a calcular la simetría o sesgo. Ya teniendo estos tres datos, con la fórmula de Pearson, y aquí están los datos. La media 18.3, la mediana 17 y la desviación estándar 5.06. Procedemos a sustituir, y aquí vemos la sustitución, ¿sí? 18.3 menos 17 entre 5.6, y aquí llevamos a cabo todo lo de arriba. 3 por 1.3 nos da 3.9 entre 5.6, me da 0.70. ¿Qué significa eso? Bueno, ya llegando a este resultado, yo tengo que deducir que la simetría es mayor que 0. 0.7 es mayor que 0. Por lo tanto, mi asimetría es positiva. Está sesgada a la derecha, es positiva. ¿Sí? Y aquí tenemos la figura, ¿no? Si asimetría es mayor que 0, la asimetría es positiva, está sesgada a la derecha, y aquí tenemos nuestra figura, ¿sí? Esa es la figura que tenemos que poner. ¿Ok? Entonces ya tenemos calculado nuestro grado de forma. Recuerden que este tema, ¿sí?, son medidas de forma. Y lo que estamos viendo de cómo se comporta nuestra gráfica. En ese caso estamos hablando del sesgo, no estamos hablando de la altura, no estamos hablando de qué tan alto es o qué tan ancho, sino hacia dónde se dirigen los sesgos. O sea, aquí los valores van a ser hacia la derecha. ¿Ok? Bueno, seguimos con esa ya la primera parte. Ahora vamos a ver el apuntamiento o kurtosis. Se representa con AP. Aquí en este apuntamiento se refiere ahí sí a la curva, ¿sí? Dice, mide la mayor o menor cantidad de datos que se agrupan en torno a la moda. Bueno, se miden tres tipos de distribuciones según su grado de apuntamiento o kurtosis. Tenemos la leptocúrtica, cuando la curva es más aguda, o sea, más puntiaguda que la normal, se le denomina puntada, o leptocúrtica, ¿sí? Cuando AP, cuando el apuntamiento es mayor a 3. Mesocúrtica, si la curva es normal, se le denomina mesocúrtica cuando el apuntamiento es igual a 3. Y platicúrtica, forma de plato, si la curva es más achatada que la normal, se le considera platicúrtica. El apuntamiento es menor a 3. Entonces tenemos también estas tres formas que puede tener nuestra gráfica, ¿sí? Bueno, vamos a proceder a calcularla. Aquí sí tenemos que hacer un cálculo un poquito más detallado. Dice, debido a que la kurtosis es una medida de altura de la curva, su cálculo se efectúa en función de la desviación estándar y de los momentos unidimensionales de cuarto orden con respecto a la media, ¿sí? Las dos fórmulas que vamos a utilizar es la apuntamiento es igual a momento de cuarto orden entre la desviación estándar de cuarto orden, ¿sí? O prácticamente es elevada a la cuarta. El momento de cuarto orden se va a calcular por la sumatoria de
X menos la media elevado a la cuarta por la frecuencia entre n. Es más o menos similar como el cálculo de la varianza. Allá en la varianza se eleva al cuadrado, aquí se va a elevar a la cuarta. ¿Sí? Son los momentos unidimensionales de cuarto orden. Continuando con el problema anterior, tenemos que calcular el momento de cuarto orden primero. ¿Sí? No podemos hacer el cálculo de apuntamiento porque necesitamos el momento, vamos a ver el anterior, ¿sí? De cuarto orden, de apuntamiento, es momento de cuarto orden entre la desviación a la cuarta. La desviación ya la tenemos, la calculamos anteriormente. Nos falta calcular el momento, ¿sí? Bueno, vamos ok, y aquí hacemos en la misma tabla, ya, ¿qué hacemos? ¿Sí? Multiplicamos X, que es la marca de clase, por menos la media, elevado a la cuarta, nos da 2839.82, multiplicado por la frecuencia, nos da 8519.46. Lo mismo vamos a hacer en todo, ¿sí? En todo. Al final, ¿sí? Nos da nuestro resultado, ¿ok? 55.097.13. Entonces, vamos a ver nuestra fórmula. Ponemos nuestro resultado, dice que momento es igual a X menos la media a la cuarta, ya lo calculamos, es esto, por la frecuencia, entre n ya lo tenemos, que es 30, y nos da 1836.57 el momento de cuarto orden, y aquí ya tenemos un resultado, ¿sí? Pasamos a, bueno, aquí ya lo tenemos, 1836.57. Vamos a ver ahora el apuntamiento. Ahora sí, ya con el momento calculado y la desviación estándar, ¿sí? Ya calculada, que aquí está 5.06, el que nos dio anteriormente, pero ahora lo voy a llevar a la cuarta y me da 655.54. Muy bien. Como ya tenemos el momento calculado, aplicamos la fórmula. Aquí está el momento calculado. Ahora aplicamos la fórmula. Apuntamiento es igual a momento de cuarto orden entre desviación de cuarto orden. Vamos a ver aquí la sustitución. Ya vean, aquí tenemos 1836.57, que es el momento, entre 655.54, que es la desviación estándar de cuarto orden. Nos da el resultado 2.8. ¿Ok? Ya tenemos el apuntamiento. Como apuntamiento es igual a 2.8, entonces deducimos que la gráfica es mesocúrtica, porque el apuntamiento es menor a 3. Recuerden que cuando es mayor a 3 es leptocúrtica, es más aguda la gráfica, y cuando es menor a 3 es mesocúrtica, una forma de un platito, ¿sí? Y aquí tenemos la gráfica, platicúrtica, ay, perdón, es platicúrtica. Bueno, entonces vamos a cambiar la respuesta y ponemos aquí platicúrtica. Bueno, es un error de dedo. Platicúrtica. Ok, repasamos el apuntamiento, ya vimos el resultado, 2.8. Como apuntamiento es igual a 2.8, bueno, ya vemos aquí que ahora sí. Entonces deducimos que la gráfica es platicúrtica
porque apuntamiento es menor a 3. La gráfica, y ahora sí, tenemos nuestra gráfica. En fin, como pueden ver, ustedes van a llevar a cabo todo este proceso para tener dos resultados. ¿Ok? Cuando la asimetría, los resultados son 0.7 de asimetría y el apuntamiento kurtosis 2.8. Y tenemos aquí que la simetría es positiva y la forma es forma de plato, platicúrtica. ¿Sí? Entonces, estos son los dos resultados que ustedes pueden obtener de todas las gráficas, ya sea, ¿sí?, tabla de frecuencia para datos agrupados o tabla de frecuencia simple, ¿sí?, o números simples. Ustedes pueden llevar a cabo todo este proceso, es el mismo principio, ¿sí?, para poder resolver esos tipos de problemas. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero de que este tutorial les sea de ayuda para estos problemas que se presentan en estadística. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.